Un testigo, mis hermanos, es aquel que da testimonio de algo que ha visto y ha oído. Y generalmente los testigos que han oído y han visto un hecho concreto y determinado, su testimonio suele ser en cierta manera garantía que da legitimidad y certeza a lo que es ese hecho del cual se está testificando. El apóstol Juan, cuando escribió su carta, mis hermanos, a esos creyentes, su primera carta, empieza lo que es su carta diciéndonos que él, entre otros, fueron testigos de algo muy concreto. Y va a utilizar el lenguaje de testigo. Algo fue testigo y testificó y anunció de un hecho histórico importante, mis hermanos. Y esto lo encontramos en lo que es el primer capítulo de la primera carta de Juan y los primeros 4 versículos. Así que tengan sus Biblias abiertas en lo que son estos versículos de Primera de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Y antes de empezar a considerar algunas cositas de estos versículos, debemos hacer un poco de memoria de lo que vimos la semana pasada en lo que es esta carta de Juan. Porque la semana pasada lo que hicimos fue la introducción de esta carta. Y dijimos que Juan escribía por diferentes motivos. Pero el propósito básico de escribir esta pequeña carta, esta primera carta, era básicamente para dar seguridad a aquellos creyentes a los cuales se está escribiendo, darles seguridad y certeza de aquello que han creído, darles seguridad y certeza del evangelio que han creído y en el cual deben seguir permaneciendo. Y la razón de escribir la carta, para darles seguridad en esa doctrina de Cristo, en ese evangelio de Cristo, es porque había aquellos que Juan llama los anticristos, los falsos profetas, los cuales habían progresado más allá de la doctrina de Cristo Jesús. Habían progresado más allá del evangelio que había sido testificado y que había sido anunciado a esos creyentes. Y esos falsos profetas, nos dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es decir, lo que hicieron fue romper la comunión con Juan, romper la comunión con aquella congregación. Ahora bien, el problema es que sus enseñanzas seguían sembrándose en medio de ciertas congregaciones. Y esas enseñanzas que no eran el evangelio estaban creando dudas a cristianos genuinos. Estaban haciendo que su fe en el evangelio, su fe en el Hijo de Dios en el cual habían creído y seguían creyendo, fuese zarandeada. Y algunos podían tener preguntas y dudas de saber si tenían o no tenían comunión con Dios, si conocían o no conocían a Dios, si tenían o no tenían vida eterna, si eran al fin y al cabo, si eran o no eran creyentes. Y Juan tiene que escribirles para dar seguridad, y en esa pequeña carta Juan lo que hace es establecer una diferenciación entre esos falsos profetas y esos creyentes genuinos. Y en esa diferenciación Juan les va a dar a esos creyentes una serie de criterios fundamentales para que puedan diferenciar lo que es esa fe falsa de esos falsos profetas, de lo que es la fe genuina que ellos tenían, creían, para verla, conocerla y permanecer seguros en esa fe y en esa doctrina del evangelio de Cristo Jesús. Y Juan empezará, mis hermanos, a establecer lo que es el fundamento para esa seguridad en el mensaje del evangelio, en lo que es el prólogo de su carta. Este capítulo 1 de Primera de Juan, los versículos del 1 al 4, es lo que se ha considerado y se llama el prólogo de la carta de Juan. Y ahí establecerá para ellos y establecerá para nosotros un fundamento, unos fundamentos básicos para nuestra seguridad en el evangelio de Cristo Jesús. Y estos 4 versículos a nivel de estructura son un tanto confusos, mis hermanos. Pero la acción principal de todo este prólogo se encuentra en el versículo 3. La acción principal es cuando aquí Juan dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esta es la acción principal de todo el prólogo. Os anunciamos esto que hemos oído, que hemos visto, que hemos palpado. Os lo anunciamos a vosotros. Y en ese anuncio lo que hará Juan, tanto para ellos como para nosotros, será darnos lo que es un fundamento histórico de eso que fue visto y que es anunciado. Dará básicamente cómo eso visto y anunciado se manifestó y nos dará los propósitos de por qué se anuncia y se testifica este mensaje. Este mensaje que será un mensaje de
el verbo de vida. Eso será el Evangelio. Por lo tanto, mis hermanos, con esto en mente, hay 3 puntos que podemos destacar de estos 4 versículos. El primero es que la historia, mis hermanos, es el fundamento sobre el cual la palabra de vida nos es anunciada. El segundo punto será la razón. La razón o razones por las cuales la palabra de vida nos puede ser anunciada. Y tercero serán los propósitos. Los propósitos por los cuales la palabra de vida nos es anunciada. Historia como fundamento, razón y propósitos. Vamos al primer punto, mis hermanos, la historia. La historia vamos a ver que actúa como el fundamento sobre el cual esa palabra de vida, que veremos lo que es ahora, nos es anunciada como creyentes. Y acá hay 2 cosas que debemos destacar. Primero es que la palabra de vida entró en la realidad de nuestra historia, mis hermanos. La palabra de vida entró en la realidad de nuestra historia. Y eso es fundamental. Fíjense cómo empieza el versículo 1, mis hermanos, del capítulo 1 de Juan. Lo que era desde el principio. Juan empieza diciéndonos que había algo que era desde el principio. Y eso que era desde el principio, Juan lo describe con una serie de frases. Eso que era desde el principio es lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos palparon. Esto lo analizaremos un poquito más adelante. Pero esto es lo que estaba, mis hermanos, desde el principio. Ahora bien, si se dan cuenta al final del versículo 1, Juan nos dice exactamente de lo que está hablando. ¿De qué va su mensaje? ¿Cuál es el centro y el corazón de eso que nos es anunciado? Fíjense al final del versículo 1, mis hermanos. Todo esto es tocante al verbo de vida. Por tanto, fíjense que el contenido de lo que es anunciado, la naturaleza de lo que es anunciado, la sustancia de aquello que es anunciado es tocante al verbo de vida. Este verbo de vida es lo que estaba desde el principio. Por lo tanto, lo primero que debemos aclarar antes de seguir adelante, mis hermanos, es a qué se refiere Juan con eso de tocante al verbo de vida. ¿De qué está hablando Juan cuando habla del verbo de vida? Fíjense, mis hermanos, ese verbo de vida, que es la sustancia y el contenido del testimonio, del anuncio de Juan y de muchos otros, como veremos, ese verbo de vida es precisamente lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio era ni más ni menos que el verbo de vida. Pero fíjense que hay otra frase importante cuando vamos al versículo 2 que nos explica un poquito más eso de tocante al verbo de vida. Fíjense, la frase del versículo 1, lo que era desde el principio, esa frase, mis hermanos, es similar y paralela a esa frase del versículo 2 que dice, la cual estaba con el Padre. Lo que era desde el principio, el verbo de vida, eso es paralelo a estaba con el Padre. ¿Qué es lo que Juan está diciendo aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Nos está diciendo, mis hermanos, que la situación de ese verbo de vida, desde el principio, su situación, su posición, era estar con el Padre. Su situación era la presencia del Padre. Su posición era estar en comunión con el Padre. Déjenme decirlo de esta manera. Su hábitat desde el principio era estar en relación, en situación y en comunión con el Padre. En este mundo, mis hermanos, se habla de que hay diferentes tipos de hábitats. Tenemos los bosques, tenemos las montañas, tenemos las llanuras, tenemos los desiertos, tenemos las regiones polares. Y cada uno de estos hábitats, mis hermanos, tiene sus especies concretas y determinadas. Uno no esperaría encontrar un oso polar en el desierto. Uno esperaría encontrar camellos en el desierto, pero no un oso polar. Al igual que nadie esperaría encontrar camellos en los polos, mis hermanos. Cada hábitat tiene sus especies determinadas. Por tanto, lo que Juan nos está diciendo aquí es que el hábitat natural del verbo de vida, desde un principio mismo, era estar en la posición, en la presencia, en la situación, en la comunión con el Padre desde un principio. Ahora, cuando esto lo leemos así, mis hermanos,
Fíjense que esto suena similar al prólogo que el mismo Juan escribió en su evangelio en el capítulo 1. Cuando vamos al evangelio de Juan, en el capítulo 1, ¿cómo empieza ese prólogo del evangelio de Juan? Empieza también en el principio. Empieza diciéndonos, en el principio, ¿qué nos dice? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después nos dice, este era desde el principio con Dios. ¿Se dan cuenta? Ese verbo, su situación desde el principio era estar en presencia y en comunión con Dios. Y más adelante, en ese mismo prólogo del Evangelio de Juan, en el versículo 4, nos dice que en él estaba la vida. Por lo tanto, ese verbo que estaba con Dios desde el principio era el verbo de vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en ese mismo prólogo del Evangelio, en el capítulo 14, nos dice, y ese verbo, ¿qué es lo que sucedió con él? Ese verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Pues bien, fíjense que ese verbo de vida del prólogo del Evangelio de Juan es el verbo de vida que desde el principio era y que estaba con el Padre, que nos está describiendo aquí Juan en su primera carta. Y evidentemente, mis hermanos, tanto en el prólogo del Evangelio como en nuestro texto de hoy, ese verbo de vida que estaba con el Padre desde el principio, mis hermanos, se está refiriendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que estaba desde el principio en comunión con el Padre, es el verbo tocante de vida. Él es la fuente de toda vida. Él es de quien emana la vida verdadera que el ser humano necesita. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, ¿qué es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana? No respondan, esta pausa es para que piensen, ¿eh? Darles tiempo de pensar, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana? Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que ese agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Que salte para vida eterna. Por lo tanto, ese verbo de vida que estaba con el Padre desde el principio es precisamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué vida da Cristo Jesús como fuente de vida? Eso lo responderemos más tarde. Pero Cristo mismo era desde el principio. Y cuando aquí Juan, en nuestro texto, nos dice que era desde el principio, mis hermanos, esta palabra es importante. Porque esta palabra no solamente nos relaciona la carta de Juan con su evangelio, sino que nos lleva a los inicios mismos de lo que es la historia de la salvación. Nos lleva a los inicios mismos de Génesis, cuando en Génesis 1:1 se nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ¿saben qué? La Escritura, mis hermanos, cuando utiliza el término principio, muchas veces la Escritura no solamente se está refiriendo a un momento concreto y puntual en la historia, sino que se está refiriendo muchas veces también a un tiempo que es antes del tiempo, mis hermanos. A un tiempo que es antes de la historia misma. A un tiempo que es antes de que todas las cosas fuesen y de que todas las cosas existiesen. Fíjense algunos textos. Fíjense en Habacuc, capítulo 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Habacuc nos está refiriendo de que Dios sea desde el principio, en un momento determinado, su Dios y santo. No, se está refiriendo de que Dios, desde la eternidad misma, desde antes de todas las cosas, Él era Dios y el santo por excelencia. Fíjense en otro texto, mis hermanos, en Miqueas 5, versículo 2. Al final nos dice que sus salidas, dice, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjense el paralelo de Miqueas ahí. Sus salidas son desde el principio y Miqueas igual a principio con días de la eternidad. Por tanto, Miqueas está diciendo que ese principio no se refiere únicamente a un momento en la historia, sino que se refiere a la eternidad misma, mis hermanos. Por tanto, cuando aquí Juan nos está diciendo lo que era desde el principio, tocante al verbo de vida que estaba con el Padre, nos está hablando, mis hermanos, por un lado,
Desde ese principio, antes de que todas las cosas fuesen una realidad, lo que es el velo mismo de la eternidad, allí estaba el verbo tocante de vida. Ahora bien, el prólogo de la primera carta de Juan tiene algo distinto al prólogo de su evangelio. Si se dan cuenta, mis hermanos, estos versículos que hemos leído ponen un énfasis ¿en qué? En que ese verbo de vida que estaba en el principio, ese verbo ha sido oído, visto, contemplado, tocado, mis hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo Juan con estos verbos? Fíjense que utiliza verbos de percepción, verbos de sentido, mis hermanos, de sentidos físicos. Fue verdaderamente oído, fue visto con ojos físicos, fue, lo veremos, palpado y tocado con manos físicas. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Lo que está diciendo es que ese verbo de vida, nuestro Señor Jesús, que estaba desde un principio con el Padre, ese verbo de vida no quedó en esa situación y en esa comunión en la eternidad misma, sino que, mis hermanos, lo que hizo fue irrumpir en la historia y en la realidad de la vida de esos hombres. Irrumpió en la historia de aquellos que lo vieron, de aquellos que lo contemplaron, de aquellos que lo escucharon, de aquellos que pudieron palparlo. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Ese verbo de vida irrumpió en la realidad, en la vida y en la historia de aquellos que no eran eternos. Si le digo esto a los chicos de hoy en día, eternos, pensarán en Marvel, ¿ya? Porque hay una película de eternos, como algunos se ríen, ¿ya? Pero lo que está diciendo, mis hermanos, es que ese verbo desde la eternidad no quedó ahí. Irrumpió en la realidad de la historia del ser humano. Irrumpió en vidas reales, en la esfera de la historia real, que pudieron verlo, tocarlo, palparlo y contemplarlo. Lo eterno se hizo en cierta manera finito en la realidad de nuestra historia. Y hoy en día, saben, está muy de moda. ¿Han escuchado esta palabra? El metaverso. Es un lío, pero es un universo en internet que uno puede ser y hacer lo que quiera. Pues, mis hermanos, esos testigos no se pusieron unas gafas 3D y entraron en un metaverso que no tenía nada que ver con la realidad de sus vidas, ni mucho menos. Mis hermanos, ese verbo tocante se hizo real en la historia. Y desde ese momento, la historia, mis hermanos, se convirtió. La historia del ser humano se convirtió en el fundamento sobre el cual Dios se revela en el verbo tocante de vida, en palabra y en hecho, mis hermanos. Pero hay algo más. Ese verbo de vida, mis hermanos, no solamente se está refiriendo a Cristo Jesús. Hay un énfasis importante ahí, mis hermanos. Y fíjense el énfasis que debe captarse aquí de Juan. Ese verbo de vida que irrumpió, mis hermanos, en la historia, que hace referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense como hemos dicho que en el prólogo, ¿esto es para qué? Para que fuese testificado, para que fuese anunciado. Fíjense cómo existe este énfasis varias veces en ese prólogo. Fíjense en el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Fíjense el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Por lo tanto, esa irrupción en la historia del verbo de vida, mis hermanos, eso pasó a ser ¿qué? Eso es muy importante. Pasó a ser un mensaje para ser testificado y para ser proclamado, mis hermanos. Esa realidad de que el verbo de vida entró en la historia se convirtió en un mensaje que hablaba de ese hecho histórico, en un mensaje histórico para ser anunciado, para ser testificado, para ser proclamado, mis hermanos. ¿Saben lo que está en cierta manera diciendo aquí Juan? Que esa entrada histórica del verbo de vida
pasó a ser proclamación histórica del verbo de vida en el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Juan aquí está diciendo es que ese verbo de vida, su mensaje no solamente es de la persona de Cristo, sino que su mensaje tocante al verbo de vida se refiere al mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, el cual es personificado, encarnado en la persona de Cristo que llegó en la historia del ser humano. Cristo es aquel que es la suma y la sustancia del Evangelio mismo que es proclamado históricamente. Y mis hermanos, va como anillo al dedo aquí esa cita de Spurgeon que se la he dicho más de una ocasión. Spurgeon dijo, si alguien me pregunta, ¿cuál es mi credo? ¿Qué respondía Spurgeon? Spurgeon dijo, mi credo es Jesucristo. Y añadió, quien es la suma y la sustancia del Evangelio, quien es en sí mismo toda teología, la encarnación de toda preciosa verdad, la gloriosa personificación del camino, la verdad y la vida, mis hermanos. Y eso es a lo que Juan se está refiriendo. Va a ser testigo de si el verbo de vida, Cristo Jesús, que irrumpió en la historia, pero mis hermanos, testigo en un mensaje cuyo centro, corazón, contenido, suma y sustancia es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la historia, mis hermanos, se convirtió en el fundamento para que ese mensaje nos fuese anunciado. El verbo entró en la historia. Dios no trajo a su Hijo, mis hermanos, ni a la vida que veremos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, no lo trajo ni en ningún otro sitio, sino en nuestra historia personal, en mi historia individual, pero en nuestra historia colectiva como pueblo redimido por la gracia de Dios. Y mis hermanos, ese verbo de vida que entró en la realidad de nuestra historia, esa palabra de vida, la segunda cosa es que nos es anunciada por testigos históricos. Y eso es fundamental. Nos es anunciada por testigos históricos. De primera mano, no de segunda ni de tercera. Fíjense, mis hermanos, que aquí tenemos que analizar brevemente esas frases que describen lo que era desde el principio el verbo de vida. Esas frases en el versículo 1 que dice lo que era desde el principio, ahora lo expande. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Fíjense, aquí Juan está tomando lenguaje de testigo. Y eso es muy importante. Pero Juan está llevando el lenguaje de ser testigo más allá de lo que un testigo debía ser y de lo que un testigo debía hacer. Cuando vamos a la Escritura, mis hermanos, para que un testimonio fuese aceptado, para que un testimonio tuviese legitimidad y fuese aceptado y escuchado y tuviese sustento, debía ser un testimonio dado por ¿cuántas personas, mis hermanos? Al menos por 2 personas. Y si había 3, mejor. Escuchen algunos textos. Fíjense en el libro de Números, mis hermanos. En el capítulo 35 de Números y el versículo 30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Es decir, no te cargues a alguien solamente con un testimonio, ¿ya? Y acuérdense que Jesús en el Sermón del Monte dice que no solamente con un cuchillo se mata, la lengua también, ¿ya? Por lo tanto, con un solo testigo eso no sirve, se necesitan más testigos. Fíjense ahora en Deuteronomio, mis hermanos. Fíjense en Deuteronomio 17 y el versículo 6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Se dan cuenta? Se necesitaban más de un testigo, 2, 3 testigos para que ese testimonio, mis hermanos, tuviese legitimidad, fuese aceptado, fuese válido, tuviese fundamento, tuviese fuerza. Ahora, cuando vamos a nuestro prólogo, al prólogo de Juan, fíjense, mis hermanos, como todas las veces que Juan utiliza el lenguaje de testigos, siempre es primera persona plural. Nunca es Juan de manera individual aquí. Fíjense, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon,
El verbo de vida nos fue manifestado, se manifestó, os testificamos, os anunciamos. ¿Se dan cuenta? Juan no está solo aquí. Posiblemente esta pluralidad de testigos se refería a los apóstoles y al resto de discípulos, pero Juan no está solo. Y esto quizá en nuestra cultura, mis hermanos, queda un poco alejado, pero en aquel tiempo era fundamental. En el contexto bíblico era fundamental que un testimonio veraz, que un testimonio que tuviese legitimidad, que un testimonio que tuviese que ser escuchado, mis hermanos, era un testimonio que no podía venir por parte de uno solo. Tenía que haber al menos 2, 3 o más testigos. ¿Y qué es lo que Juan está diciendo aquí, mis hermanos? Que no solamente es él solo, no es su invento, no es su testimonio solo. Ese testimonio del verbo de vida, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es, mis hermanos, como el Islam. No es aquí Mahoma quien fue el único testigo que recibió lo que era la revelación y escribió el Corán él por sí solo. No es así lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que nos es anunciado y revelado en la santa palabra. Hay una multitud de testigos, unas 17 veces aparece os, nuestro, nosotros, testificamos. Y esto es lo que está dando fuerza, mis hermanos, al testimonio de Juan. Dando multitud de testigos, está diciendo Juan, ¿veis? Somos más de uno. Y aquí hay legitimidad para escuchar, fundamento para escuchar ese mensaje del verbo de vida. Pero esos testigos, fíjense que son históricos. Y aquí es cuando entramos en estas pequeñas frases. Fíjense, esos multitud de testigos son históricos porque fíjense el versículo 1. Lo que hemos oído, lo escucharon. Eso era fundamental para testigos. Debían escuchar del hecho histórico. Ahora bien, ¿saben qué? Podía venir alguien y podía decirles, bueno, sí, pero escuchasteis de terceras. Me han dicho, he oído, esto es lo que pasa. Pero fíjense que esto no es posible con esos testigos. Porque después de lo que hemos oído, ¿qué es lo que añade Juan? Fíjense lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, mis hermanos. Aquí Juan está diciendo que ese testimonio auditivo no fue de terceros. Estos son nuestros ojitos mismos, no los del vecino. Los nuestros, los que contemplaron y vieron ese verbo de vida. Por lo tanto, el testimonio, mis hermanos, es un testimonio directo, de primera mano. El hecho histórico fue visto de primera mano por testigos históricos. Y Juan va un poco más allá. Fíjense que ahora lleva el lenguaje de testigo más allá de la normalidad de lo que debía hacer un testigo. Fíjense ahora si seguimos. Lo que hemos contemplado. Aquí no es el mismo verbo para ver, es otro, ¿ya? Pero lo interesante es que dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Juan está yendo mucho más allá aquí. Dice, no solamente es lo que hemos oído, no solamente es lo que han visto nuestros ojos, lo hemos contemplado y es más, lo hemos palpado físicamente. Bueno, esto en parte, mis hermanos, es para empezar a destruir el argumento de aquellos falsos profetas que, acuérdense, decían que Jesús no había venido en carne, de que parecía humano pero no lo era. Aquí viene Juan y dice, no, es que lo palpamos, lo tocamos, era una realidad, vino en carne. Y el lenguaje aquí, mis hermanos, yo no sé si se han levantado alguna vez de noche, seguro que sí, ¿ya? Y la cuestión es que cuando uno no ve nada por casa y se cree que sabe dónde tiene las cosas, mis hermanos, ¿ya? Pues va ahí como Pedro por su casa, ¿de qué manera? ¿Ya? En plena oscuridad. Lo que uno se acuerda, que eso es lo que me pasó a mí, que dejó una mesita de té justo en medio de la mesa y no se acordó. Y cuando uno se levanta en la oscuridad sabiendo que lo ve todo, pues se deja las espinillas, mis hermanos, en lo que es la mesa de té, ¿ya? Y ahí sale lo que es una ira santa, de cierta manera, ¿ya? En ese momento. Pero ¿cómo va uno? Va uno palpando a veces. Lo lógico es entender la luz, ¿ya? Mi esposa hace esto, es más inteligente que yo, ¿ya? Pero básicamente uno va palpando para identificar las cosas. Eso es lo que está diciendo aquí Juan. Es como aquel invidente que palpa para saber la realidad verdadera que tiene delante de sí.
Esto es lo que Juan está diciendo aquí. Lo oímos de primera mano, lo vimos de primera mano, somos testigos directos, pero es que es más, tocamos verdaderamente. El lenguaje de Juan está diciendo de que el verbo de vida fue una realidad histórica que experimentaron en su vida, mis hermanos. La experimentaron realmente, fue una experiencia real, en su vida real, en su historia real, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Con todo esto, ¿qué es lo que Juan nos está diciendo para concluir este primer punto, mis hermanos? La fuerza del argumento aquí de Juan es que quiere que sus oyentes y nosotros entendamos de que esa realidad histórica de que Cristo vino a este mundo, mis hermanos, el mensaje del Evangelio que lo proclama, que lo anuncia, que lo testifica, es un testimonio histórico verdadero. Y ahí es donde está la fuerza. No te está hablando de fábulas, no te está hablando de mitos. El Evangelio te está hablando de algo que sucedió verdaderamente en la historia de la humanidad. Y como veremos ahora, Juan te está diciendo, y ahí no hay mediadores. Del acto histórico tienes los testigos históricos de primera mano que te anuncian la venida de Cristo. Y ese testimonio tiene fundamento para ser escuchado, para ser creído y para que en él perseveres y confíes. Esa es la fuerza del argumento de Juan con ese lenguaje de testigo. Lo que tenemos anunciado aquí en las Escrituras, mis hermanos, es ese testigo de primera mano de ese hecho histórico. De que Cristo va a seguir siendo el verbo de vida, de que en Él hay vida eterna y de que esa historia es el fundamento donde puedes aferrarte para estar seguro de que ese mensaje, como veremos ahora, no ha habido progresión en él. Es el siempre y nunca cambiante Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La historia es el fundamento sobre el cual nos es anunciado ese mensaje. Pero lo segundo, ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es la razón por la cual la palabra de vida nos puede ser anunciada? Y fíjense, ¿cuál es la razón? El texto responde, la vida fue manifestada para sernos anunciada. Es tan simple como esto. Pero a veces aquello que es obvio, mis hermanos, lo solemos obviar de manera rápida y no nos damos cuenta. ¿Cuál es la razón por la cual puede ser testificado y anunciado esto que fue oído y visto? Porque fue manifestado para sernos anunciado. Fíjense, esto es el versículo 2, mis hermanos. Ahora bien, el versículo 2 actúa a modo de paréntesis. ¿Tienen su paréntesis en sus Biblias? ¿Sí? Pues muy bien, ahí está bien. Mantengan las Biblias abiertas, mis hermanos, porque si no se van a perder. Es importante, tengan las Biblias abiertas delante de ustedes. Fíjense que el versículo 2, mis hermanos, es un paréntesis. Actúa a modo de paréntesis explicativo. Porque fíjense que podríamos leer el versículo 1 y saltar al versículo 3 y las cosas tendrían sentido. Es más, parecería que Juan se repetiría. Fíjense, les leo el versículo 1 y el 3 de manera seguida y me salto el 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Tiene sentido, mis hermanos? Tiene todo sentido, pero ¿saben cuál sería la pregunta entonces? La pregunta sería, bueno, Juan y los demás testigos, ¿cómo podéis testificarnos y anunciarnos verdaderamente de que eso que estaba desde el principio, en la eternidad misma, ¿cómo nos lo podéis decir que lo habéis oído, visto, tocado? ¿Cómo nos lo podéis anunciar? Versículo 2 responde. Fíjense cómo ahí está la razón. Podemos anunciarlo porque, ahí está la razón, la vida fue manifestada. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La vida fue manifestada. Ahora, fíjense el detalle, mis hermanos. En el versículo 1, Juan ha acabado diciendo que su sustancia y contenido del mensaje es tocante al verbo de ¿qué? Al verbo de vida. Pero fíjense cómo el versículo 2 no dice que el verbo de vida fue manifestado. Dice, porque la vida fue manifestada. Se limita a decir la vida. Y eso es importante. Porque lo que Juan va a decir ahora, mis hermanos, es que esa irrupción en la historia del verbo de vida, la persona de Jesús,
en ese mensaje del Evangelio que lo testifica y lo anuncia, esa irrupción en la historia del verbo de vida, lo que manifestó, lo que hizo tangible, lo que hizo visible, lo que hizo palpable, ¿saben lo que fue? La vida misma. Fíjense, hay un autor que lo pone así, mis hermanos, se llama Marshall el autor, y dice, ahora el mensaje, dice, toma forma concreta en él, es decir, en Cristo Jesús. Puedo enviar a mi esposa, fíjense, esposa, escuchen bien esto, dice, puedo enviar a mi esposa un mensaje diciéndole que la quiero. Pero también le puedo regalar un anillo de diamantes como muestra de mi amor, algo que será inmediatamente reconocido por ella como una prueba que tangible y visible de mi amor. Ahora las esposas dicen, amén. Y los esposos dicen, cuidado Rubén, hombre, lo que estás diciendo. Aquí. Pero fíjate qué es lo que está diciendo el autor. Uno puede mandar un mensaje diciéndole que la ama, oye, pero si le da un anillo de diamantes, seguro que entenderá que eso os muestra que tangible, visible, palpable de ese amor. Esposas, no pidan anillos para muestras visibles y tangibles del amor de sus esposos, ¿ya? Pero fíjense que esto es la idea aquí. El verbo tocante de vida irrumpió en la historia y lo que se manifestó tangiblemente, visiblemente, palpablemente en ese hecho histórico fue la vida que era traída, mis hermanos, en ese verbo de vida. Se manifestó, la hemos visto y ahora fíjense, y testificamos y os anunciamos. Ahora fíjense que aquí, mis hermanos, Juan empieza a ser bastante concreto. Porque si se dan cuenta, fíjense en el versículo 2, mis hermanos, todo el versículo 2 empieza y termina por la idea de manifestar. Porque la vida fue manifestada. Aquí es a nivel general. No dice a quién fue manifestada esa vida. A nivel general. Pero fíjense al final del versículo 2. Sí que especifica a quién se manifestó esa vida. Y se nos manifestó. Ese nos, a quien se manifestó esa vida, mis hermanos, se refiere precisamente a Juan y a esos testigos que oyeron, vieron y palparon esa vida que fue manifestada. Por tanto, los primeros recipientes, déjenme decirlo así, de la manifestación de la vida, mis hermanos, en la historia fueron esos apóstoles, esos discípulos de los cuales ellos testificarán y anunciarán. Y esto nos está hablando de qué en la historia. Nos está hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando precisamente de esa encarnación, de ese momento histórico concreto. Por eso es posible que la idea de principio aquí se refiera a ese momento histórico más concreto, de esa encarnación del eterno Hijo de Dios. Y sabemos que la encarnación, mis hermanos, forma parte del decreto de Dios, forma parte de lo que es el plan redentor de Dios. Nuestra lectura antifonal, mis hermanos, hemos leído Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo Dios? Amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Juan nos dice esto en su carta. Fíjense en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. ¿Se dan cuenta? La irrupción histórica de la persona de Cristo manifestó de manera tangible la vida por la cual en Él debemos vivir, mis hermanos. Y eso es asombroso, que el plan de Dios, mis hermanos, el plan decretado por Dios desde antes de la fundación del mundo, desde ese principio, mis hermanos, fuese que Dios Padre, en su santa y soberana voluntad, en perfecta unión con su Hijo, ahí en el seno de la Trinidad, en la eternidad misma, fuese el Padre decirle al Hijo, voy a entregarte para la vida eterna y la salvación de esos pecadores, a los cuales amo desde antes de la fundación del mundo. Y el Hijo siempre hace la voluntad del Padre. Pero fíjense que cuando entendemos que la encarnación está en el plan de Dios, fíjense que aquí los verbos se ha manifestado, se nos manifestó, mis hermanos, son verbos pasivos. ¿Qué significa esto?
que no fue la idea de esos testigos testificar o manifestar esa vida. No fue su idea, no fue su esfuerzo. Fue el único propósito y voluntad divina de Dios de que ese verbo fuese manifestado y les fuese manifestado a ellos. Y sabes, cuando Juan dice aquí se nos manifestó, mis hermanos, está usando un lenguaje para hablar de plenitud. Es decir, se manifestó de manera completa. Esa manifestación en la encarnación del Hijo de Dios no se dejó nada a medias. Fue una manifestación completa de principio a fin. ¿Y por qué es esto importante, mis hermanos? Fíjense que ahora que se les manifestó a ellos, ahora Juan dirá, fíjense, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Les fue manifestada a unos pocos para ser anunciada ¿a quién? A muchos, mis hermanos, para que llegase a esos creyentes y para que por el mensaje de la Escritura llegase a nosotros. La manifestación de la vida eterna en Cristo Jesús, en el mensaje del Evangelio, no fue para que lo que Pedro dijo en aquel monte de la transfiguración, cuando vio a Cristo transfigurado. ¿Qué dijo Pedro? Señor, hagamos ¿qué? 3 enramadas y quedémonos aquí porque esto es sorprendente. No, les fue manifestada para que fuese fielmente e históricamente manifestada a muchos otros. Y ahora es donde viene el bisturí exegético. ¿Saben lo que son los bisturís exegéticos, mis hermanos? Bueno, yo tampoco, porque lo acabo de inventar, ¿ya? Pero es eso que cogemos y partimos un poco más el texto, mis hermanos. Y fíjense que Juan es bien detallista aquí. Porque cuando Juan dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada, la manifestación es a nivel completo. Pero cuando pasa al tema de testificar y anunciar, cambia Juan. Imagínense como una cámara de cine, mis hermanos. Juan va a decir, va a abrir el zoom y dice, porque la vida fue plenamente manifestada y la hemos visto, y ahora se gira y cierra el zoom de la cámara y la acción dice, y la estamos testificando y anunciando ahora en estos mismos momentos. Cuando Juan habla aquí de testificar y anunciar, se centra, mis hermanos, en un evento. Nos da el punto de vista de una acción que es continua, que está sucediendo en ese momento que Juan estaba, en cierta manera, escribiendo a esos oyentes. Fíjense, el texto quedaría algo así parafraseado. Porque la vida fue manifestada de manera plena y la vimos plenamente. Y ahora estamos testificándoos y la estamos ahora anunciando, mis hermanos. ¿Cuál es lo significativo de esto, mis hermanos? ¿Saben cuál es lo significativo? Que Juan está estableciendo una continuidad entre la vida que se manifestó y el testimonio que ahora mismo están dando y el testimonio que ahora mismo están anunciando. Juan está diciendo, entre esa vida manifestada y nuestro anuncio, nuestro testimonio, no hay filtros. No hay actualizaciones. Esto no es como el Windows que se actualiza cuando te dice se actualizará fuera de horas y se actualiza cuando quiere el Windows, mis hermanos. Eso no va así. No hay actualizaciones, no hay filtros. Vas directamente desde la manifestación histórica de esa vida en la historia al mensaje directo que te lo testifica, que te lo anuncia, que te lo proclama. Hay una consistencia en ello. ¿Y por qué esto, mis hermanos, es de gran importancia? Fíjense, por 2 razones. Primero, porque lo que debes entender, tanto como creyentes, mis hermanos, para tener seguridad, como si escuchas por primera vez hoy, quién sabe, el Evangelio de Cristo Jesús, es que debes entender que vas directamente de la manifestación histórica de la vida en la persona de Cristo cuando llegó, vas directamente de ese hecho histórico a la proclamación histórica en el Evangelio de Cristo por esos testigos que han escrito en la Biblia. ¿Saben? La historia no es como un juego del teléfono cósmico. ¿Saben el juego del teléfono, mis hermanos, lo que era? Que uno empezaba diciendo una cosa a alguien al oído. Y este se le pasaba a otro. Y esta se le pasaba a otro.
Y esta persona se le pasaba a otro. Y al final, el mensaje que salía, ¿saben cuál era? Un mensaje que nada tenía que ver con el mensaje original, mis hermanos. Totalmente desvirtuado. Nada tenía que ver. Pues bien, mis hermanos, la historia no es un juego del teléfono cósmico. Desde el punto cuando Cristo vino y a lo largo de la historia se ha ido desvirtuando, se ha ido adaptando por la iglesia para que ahora creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y en Él tengamos vida eterna. Nada de esto. Juan te está diciendo, desde ese hecho histórico vais directamente a la proclamación de ese hecho en el Evangelio de Cristo Jesús. Y ese Evangelio lo tenemos escrito por inspiración en las Santas Escrituras. Tienes seguridad de ese mensaje que se te da. Pero hay otro punto importante, porque quizá alguno podría pensar y podría decir solamente que hubiese estado allí, solamente que hubiese visto a ese Jesús, solamente que hubiese contemplado esa cruz y esa tumba vacía, solamente que hubiese estado ahí, entonces estaría más seguro. O quizá piensas como Tomás, solamente que hubiese estado ahí, solamente que hubiese escuchado las palabras directas de Cristo, solamente que hubiese tocado su manto como esa mujer, solamente que ahí hubiese estado y hubiese visto la cruz y esa tumba vacía, entonces, si hubiese estado ahí, creería. ¿Y qué es lo que Juan está diciendo, mis hermanos? Diciéndote, vas del hecho histórico directamente al mensaje histórico que es el Evangelio. El Evangelio está haciendo algo glorioso. El Evangelio te está diciendo, quizá nadie de los que estamos aquí, bueno, quizá no, seguro, de los que nadie que estamos aquí estuvimos en ese hecho histórico, pero por ese Evangelio histórico, de esos testigos históricos, mis hermanos, el Evangelio te planta directamente en ese momento histórico, en el que Cristo vino a este mundo, en el que Él dio su vida por pecadores, en el que Él resucitó para esperanza y vida eterna, te lleva a ese hecho histórico en el cual la vida fue manifestada. Es como si el Evangelio te dijese, escucha, mira, escucha ese mensaje que oyes, porque el Evangelio es el mensaje que te permite escuchar, ver, palpar por fe a ese verbo de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Te permite por fe llegar a esa vida que fue manifestada. ¿No hay seguridad en ello, mis hermanos? No tenemos una seguridad gloriosa de lo que Dios nos ha dado en ese Evangelio. Y aquí la segunda pregunta es, ¿qué vida entonces fue manifestada? Y fíjense que la vida que fue manifestada, mis hermanos, es la vida eterna en la persona de Cristo. Fíjense versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos. Y ahora dice qué tipo de vida está hablando. La vida eterna. ¿Y a qué se refiere por vida eterna, mis hermanos? Porque esa vida es para la cual el ser humano fue creado. Fíjense, esa vida, mis hermanos, lo he explicado alguna vez, Juan la describe de diferentes maneras en su Evangelio y en su carta. Esa vida eterna, no piensen solamente que es vivir para siempre. Muchos vemos películas, ¿ya? La vida eterna, vivir para siempre, ¿ya? Pero mis hermanos, no es vivir para siempre en el estado en el que estamos ahora. Imagínense, Dios mío, una eternidad con mascarillas. ¿Ustedes se imaginan una eternidad con mascarillas, mis hermanos? Que esta vida tal como estamos ahora se alargase eternamente con mascarillas, mis hermanos. O con restricciones, mis hermanos. Una vida eterna que se alargase con reuma y dolencias. Mis hermanos, no se está refiriendo a eso. Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que hizo Dios con el jardín del Edén? Cerró el jardín del Edén, mis hermanos. Fíjense en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso es Génesis 3. Ya estábamos, mis hermanos, en un mundo caído por nuestro pecado y rebelión a Dios. Si el ser humano hubiese cogido de ese árbol, mis hermanos, de la vida eterna, hubiese vivido eternamente en un mundo caído, deprimido,
condenado, con el sudor de la frente y con el dolor, mis hermanos, en el parto. Y con otras cosas que trae un mundo de pecado, mis hermanos. Por eso Dios en un acto de misericordia cerró, porque esa vida para la cual Dios creó al ser humano en el Edén antes de la caída, mis hermanos, es una vida a la cual ningún ser humano puede llegar por él mismo. Es una vida que nos tiene que ser dada por otro, dada por gracia, dada por misericordia, dada por bondad, dada como don de Dios. Y toda la historia de la salvación es precisamente restaurar eso, mis hermanos. Por eso fíjense que cuando vamos a Juan, lo primero que nos encontramos en el Evangelio de Juan es que describe la vida, mis hermanos, como una vida que se encuentra en Dios, como una vida que procede de Dios, que está en el Padre y que el Padre se la dio al Hijo para que el Hijo la dé a quien Él quiera. Fíjense en Juan 5, 29. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. La vida verdadera es aquella vida que se encuentra primero en el Padre y en el Hijo, mis hermanos. Y no es una vida que tiene que ver con las realidades de este mundo. Juan nos describe, es una vida que nos viene dada desde arriba. Cuando hay un nacimiento desde arriba, un nuevo nacimiento, como le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, que una nueva vida te sea dada. Me encanta cómo Lloyd Jones pone el nuevo nacimiento. Cuando se produce el nuevo nacimiento, nos es dada una nueva vida, una nueva disposición en nosotros. Una vida que ya no es de este mundo hundida por el pecado, una vida que es dada de arriba, una vida que es dada de Dios, una vida que es dada por voluntad divina, una vida con una disposición que ahora el que es nacido de nuevo quiere amar, quiere obedecer, puede amar y puede obedecer a su Dios. Y una vida, mis hermanos, cuyo fin, ¿saben cuál es? La comunión con el Padre y el Hijo. Quédense con esto, porque así es como Juan describe la vida eterna en su Evangelio. Cuando Jesús oró, y oró en Juan 17, versículo 3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Fíjense cómo Juan describe la vida eterna. Bueno, como Jesús la describe como conocimiento de Dios, pero no pienses que es un conocimiento aquí intelectual. Puedes conocer mucho de Dios. Puedes saberte la Biblia de pe a pa. Puedes haber estudiado todos los tratados de teología que quieras y no conocer a Dios. No tener vida eterna como Juan describe. Porque ese que te conozcan a ti y al que tú has enviado a Jesucristo, ahí Cristo está hablando de que la vida eterna es una relación íntima, una relación redentora, salvífica, que te lleva en una comunión íntima con Dios. Y esa vida eterna es la que trajo nuestro Señor Jesucristo. Esta es la vida eterna para la cual el ser humano fue creado en el Edén. Vivir en el reposo de Dios con una comunión íntima, inquebrantable con su Dios y con su Creador. Y por el pecado lo perdimos, pero la vida fue manifestada. Y esa vida, mis hermanos, en Cristo lo que trae precisamente es ese gozo de la comunión íntima con Dios que fue establecida en el Edén, mis hermanos. Saben que esta idea de vida eterna es la que a Juan se refiere aquí en su prólogo cuando dice que la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna. Porque fíjense que describe, mis hermanos, la vida eterna. Fíjense cómo la describe. Versículo 2, ¿están ahí? Esa vida eterna, la cual, ¿qué nos dice? Estaba con el Padre y se nos manifestó. Evidentemente se refiere a Cristo, mis hermanos, pero que estaba en comunión íntima desde la eternidad con el Padre. Por lo tanto, la vida eterna que ha sido traída, mis hermanos, es esa vida eterna que estaba con el Padre desde el principio. Esa vida que por medio del verbo de vida que es Cristo Jesús, ha sido restaurada y traída en la vida de aquellos que han creído en Cristo, esta comunión íntima y redentora con el Padre y con el Hijo. Para esto creó Dios al ser humano. Y esto nos restaura, mis hermanos, Cristo Jesús. Fíjate, Juan no está hablando de la vida eterna a nivel abstracto. Hoy en día se habla de las buenas energías. Lo han escuchado, ¿no? Tienes buena energía, mala energía. ¿Qué es eso de la energía? A saber,
Es como la fuerza en la guerra de las galaxias, mis hermanos. A saber. Pero Juan no deja la vida eterna de manera abstracta. No es algo extraño. Te la ha personificado en la persona de Cristo. Te la ha contextualizado históricamente. La vida está contextualizada en la historia misma cuando Cristo vino. Y no es abstracta esa vida eterna, porque no solamente es perdón de pecados, sino que es una vida, como veremos, que ama y obedece a Dios, una vida que restaura lo que deberíamos ser y lo perdimos por pecado, una vida de comunión íntima con Dios. Si has creído en Cristo Jesús, tienes vida eterna, esta vida, esta comunión. Si crees en Él, tienes esta vida eterna. Si no, no la tienes. Ahora, ¿cuál es el propósito, mis hermanos, para todo esto que Juan nos está diciendo? Y fíjense, de verdad, son 3 minutos, 4, 5. ¿Cuál es la razón, mis hermanos? ¿Cuál es el propósito? Los propósitos por los cuales la palabra de vida nos es anunciada. Y fíjense, hay 2 propósitos. El primer propósito de este anuncio es para tener comunión los unos con los otros. Esa idea de la vida eterna, de que Cristo vino, mis hermanos, tiene implicaciones prácticas, no solamente prácticas para salvación, no solamente prácticas para que entiendas de que en Cristo Jesús hay salvación y hay vida eterna, no solamente prácticas para que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo, la única fuente de vida, el único que es capaz de llevarte a comunión con el Padre, ahora y eternamente. Tiene lo que son propósitos, mis hermanos, prácticos para nosotros como iglesia, de tener comunión los unos con los otros. Fíjense, mis hermanos, que ahora en el versículo 3, Juan retoma lo que es el tema. Después de su paréntesis, retoma el tema de lo que hemos visto, de oído, y dice, y os anunciamos, y ahora fíjense bien el primer propósito, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Se dan cuenta? El propósito por el cual Juan escribe, dice, os escribo esto, para que tengáis comunión con nosotros, es decir, con Juan, con esos apóstoles, con los discípulos, con aquella congregación a la cual podía pertenecer Juan, tengáis comunión con nosotros. Y Juan describe la comunión. Fíjense cómo la describe. Tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Y con quién? Y con su Hijo Jesucristo. Paren aquí. Fíjense cómo describe la comunión. La comunión es nuestra, dices, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Saben qué es esto, mis hermanos? Esto es lo que ha descrito en el versículo 2 como vida eterna. Porque la vida eterna era aquella que estaba desde el principio en comunión con el Padre. Y esa vida manifestada en la historia, en la persona de Cristo, lo que trae es comunión con el Padre y con el Hijo eternamente, mis hermanos. Dice, esta es la comunión que nosotros tenemos con el Padre y con el Hijo, por esa vida que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Por tanto, ¿saben lo que está diciendo, mis hermanos, aquí Juan? Lo que está diciendo es que la comunión primaria, la comunión vital, la comunión fundamental que debe estar es la comunión con el Padre y con el Hijo. Lo primero que debe estar puesto para tener comunión es esa salvación y vida eterna que te llevan comunión con el Padre y con el Hijo. En base a esta comunión es que es posible la comunión cristiana. Es que es posible la comunión de nosotros. La comunión cristiana, la comunión en la iglesia se basa primeramente en esto. En nuestra comunión con el Padre y con el Hijo. En que hemos sido salvados y dados vida eterna y llevados a esa comunión íntima que jamás, nunca, mis hermanos, hubiésemos pensado que por gracia seríamos llevados a ellos. ¿Saben? Podemos tener comunión los unos con los otros, primeramente porque por Cristo, el verbo de vida, se nos ha dado vida eterna y conocemos al Padre y al Hijo. Y en íntima comunión estamos con ellos. Pero fíjense, esto es lo que hace que la iglesia y la comunión en la iglesia no sea un club social, mis hermanos. No es un club social. La comunión es primeramente teológica, creemos esas verdades. Redentora, hemos sido redimidos por esas verdades en Cristo Jesús y llevados a esa comunión. Y por eso podemos tener comunión los unos con los otros, aun y cuando seamos muy diferentes los unos con los otros, mis hermanos. ¿Sabes? Si somos incapaces, y piénsalo, si eres incapaz de aceptar a tu hermano o hermana con las diferencias que tenga, si eres incapaz
o soy incapaz o somos incapaces de recibirnos los unos a los otros, aunque pensemos que quizá este o esta o estos son más maduros, menos inmaduros, más infantiles. Si eres incapaz, tienes que reflexionar no sobre los demás, sino cuál es tu comprensión de esa comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Cuál es tu comprensión de ese Evangelio de Cristo Jesús? Esta comunión, mis hermanos, lo que hace, ¿saben qué? Es que está bien que tengamos comidas en la iglesia. Bueno, hace tiempo que no tenemos, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren volver a hacer comidas? Gracias, mis hermanos. Esto lo presentaré en la reunión de iglesia, ¿ya? Pero fíjense que no se basa primeramente en hacer comidas, salidas. Esto está bien, mis hermanos. La comunión primeramente se basa en que hemos sido salvos y hemos sido llevados en comunión, nosotros individualmente, personalmente, con Cristo Jesús. Esto es de fortaleza para nuestra fe. ¿Saben por qué? Porque Juan escribe esto no porque no tuviesen comunión ellos, sino para fortalecerlos y animarles, diciéndoles, ¿veis? En esta comunión permaneced, no la dejéis. Por lo tanto, la comunión de los santos se vuelve un medio de gracia, mis hermanos, para permanecer en esas verdades del Evangelio de Cristo Jesús. Y en esto hay gozo. Y fíjense que este es el último propósito. Juan escribe para que podamos tener comunión los unos con los otros, pero el propósito específico es para que el gozo sea cumplido. Fíjense el versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí dice vuestro gozo, pero saben, la mayoría de versiones dice nuestro gozo. E incluso la Biblia, la Reina Valera revisada, dice nuestro gozo, mis hermanos. El gozo que es cumplido es el de Juan y el de esos testigos que escriben, mis hermanos. Os escribo esto para que nuestro gozo sea cumplido. Y saben, mis hermanos, no podemos tener el gozo cumplido hasta que aquellos que han creído en el Evangelio permanezcan en esta comunión. Pero hay algo más. ¿Saben lo que hay, mis hermanos? Que en este tiempo presente nuestra comunión no puede ser perfecta. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un mundo caído, mis hermanos. Porque vivimos en un mundo donde las aflicciones, los dolores, las contiendas, los juicios, los pecados, todavía, mis hermanos, hacen esa comunión difícil y a veces imperfecta. Cuando Juan está diciendo, os digo esto para que vuestro gozo sea cumplido, ¿saben dónde está apuntando Juan, mis hermanos? Al día. Al día que ese gozo y esa comunión perfecta será cumplida. Apunta al día, mis hermanos, en que Cristo vuelva y entonces nuestra comunión con el Padre y con el Hijo pase de fe a vista al contemplar el Cordero de Dios. Que nuestra comunión entre hermanos sea perfecta, sin contiendas, sin juicios. Que nuestra comunión los unos con los otros no esté manchada por el pecado, por las aflicciones, por la dureza de esta vida. Apunta ese día de que el gozo final sea cumplido. Nuestro gozo, Juan está diciendo, ahí quiero veros. Mis hermanos, para terminar, Juan está diciendo esto, fíjense. Estas cosas os escribimos para que al final nuestro gozo sea cumplido, viendo que estáis en la gloria misma junto con vuestros hermanos, gozando de la comunión con el Padre y nuestro amado Señor Jesucristo. Os escribimos para que estéis firmes en este verbo de vida, porque allí en ese gozo eterno, allí queremos veros. Y mis hermanos, sea precisamente ese gozo último el anhelo de nuestras almas, para permanecer en ese mensaje tocante del verbo de vida. Dios quiera en su gracia que estemos firmes, mis hermanos, en ese evangelio.